Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Pues vámonos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 5 y fíjate cómo hasta este punto hemos visto cómo Dios nos ha bendecido con esta parte extraordinaria realmente de la construcción de la ciudad. Cuánta oposición ha tenido el pueblo para poder reconstruir. No solamente ha tenido desánimo, ha venido miedo, amenazas, y de todas maneras la obra de Dios continúa, y vemos en los capítulos 3 y 4 de Nehemías cómo aún enemigos de fuera vienen y a través de la burla y la intimidación quieren destruir la obra de Dios, quieren frenar la obra de Dios. Pero ahorita vamos a ver algo bien, bien impactante, porque no siempre las amenazas son de fuera, a veces las amenazas son, están ahí adentro, ¿no? Entonces Nehemías capítulo 5 nos muestra algo que no es el enemigo, la espada del enemigo, sino más bien es cómo entre hermanos puede haber cierto abuso, puede haber injusticia. Y cuando entre hermanos esto ocurre, particularmente cuando hablamos inclusive de temas de economía, de dinero, pues vamos a ver cómo la obra de Dios no puede avanzar. Y no puede avanzar porque pues estamos más bien viendo hacia adentro, hacia nuestro corazón, amándonos más a nosotros mismos, y necesitamos caminar, necesitamos descubrir eso, necesitamos revelarlo para que entonces venga sanidad. Y este capítulo vamos a ver un poco cómo es el hambre, las deudas, el empeño, o sea, empeñar cosas, inclusive vender a nuestros hijos como esclavos. Vemos esta crisis que el pueblo atravesó. ¿Y quién no ha atravesado problemas económicos? ¿Quién no ha atravesado situaciones difíciles frente a la economía, al dinero? Y algo que tenemos que ver es cómo está nuestro corazón, inclusive también frente al dinero. Entonces, no solamente es un tema financiero, es más bien espiritual. Dice Mateo que Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y cuando hay problemas de dinero, cuando hay problemas de economía, cuando hay problemas entre los mismos hermanos, pues vamos a ver que esa problemática viene a romper la unidad, viene a convertir el pueblo de Dios en burla, y la obra de Dios se tiene que detener hasta que no se sane. Porque no se puede sostener esa reconstrucción si no hay una restauración. Y hoy vamos a ser llamados fuertemente a que esto ocurra. Necesitamos estar bajo el temor de Dios para poder vencer en este terreno, porque no es un terreno fácil. El dinero revela mucho nuestro corazón. Por ahí vi un comentario que decía que el dinero no hace malas a las personas. El dinero solamente expone o revela o muestra cuál es el verdadero corazón de las personas. Entonces, si tú eres tacaño con dinero, ahora eres un tacaño con dinero, pero eres igual tacaño. Si eres un despilfarrador, vas a ser igual un despilfarrador, pero con dinero, o poquito dinero, sigue siendo lo mismo. Si eres ahorrador en lo pequeño, y mucho dinero, también vas a ser un ahorrador, pero con dinero. O sea, realmente el dinero no hace mal.
sino el verdadero problema es el amor al dinero. Ahora quiero que te contestes unas preguntas mientras vamos avanzando. Y una de las primeras preguntas es, ¿cómo respondes cuando la crisis toca a tu puerta? ¿Cómo, qué se muestra en nuestro corazón cuando el problema es el dinero? Pregúntate si estás caminando bajo la dirección de Dios o el temor de Dios cuando se trata acerca del dinero. Y pregúntate también si eres parte de la solución o eres parte del problema. Si eres parte de la restauración o eres parte del problema. Entonces, ¿te parece oramos? Dios, vuélvenos a ti otra vez. Vuélvenos a ti, Señor, y queremos escucharte. Queremos saber, Señor, que tú obras en nuestro corazón. De antemano, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos acompañes, que podamos venir a ti, Señor, en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Así, el primer punto de este estudio es respondiendo a la crisis. Y el estudio se llama El dinero y la crisis. Y la manera en que respondemos, vamos a ver primero cuál es esta crisis. Versículo 1 del capítulo 5 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y ahora fíjate este gran clamor. O sea, había crecido el pueblo, había mucha gente, pero ya el problema se había hecho grande. No era un problema minúsculo. Y ya las mujeres y el pueblo mismo se empezó a quejar unos con otros y empezaron a decir, versículo 2, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. El enemigo pareciera entonces que ya no está ya en las murallas, ahora vino a meterse justo en el corazón del pueblo. Y esta crisis era real, simplemente tenían hambre. Quizá había ya sobrepoblación, ya los recursos no eran tantos. Y algo que tenemos que ver en este capítulo es que pues seguían pagando el impuesto, el tributo que les correspondía se les seguía cobrando a Jerusalén, aún estando en ruinas, ellos tenían que pagar su tributo al imperio persa que estaba dominándolos. ¿Y qué pasó? Que en medio de esta situación, los hermanos judíos empezaron a oprimirse unos a otros. Y entonces empezó a haber crisis económica, y esta crisis económica no solamente reveló una escasez de alimentos, sino que reveló un corazón que tenía una escasez de compasión. Había un corazón que estaba demasiado pensando en sí mismo, demasiado egoísta. Ahora versículo 3 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ahora, fíjate estos tres grupos que alzaron la voz y diciendo, algunos habían empeñado sus tierras y sus viñas y casas nada más para comer, nada más para sobrevivir. Otros habían tenido que pedir prestado para pagar los impuestos.
¿Y cómo habían pedido prestado? Bueno, ¿sabes qué? Con un empeño, o sea, la cosa más sencilla, ¿no? Préstame para pagarle al SAT, porque tengo que pagarle al SAT. Pero ya no tengo ¿qué más empeñar? Mis tierras y mis viñas y todo lo que poseo. Fíjate este tercer grupo que fue el más doloroso quizá, porque como ya no tenían bienes, entonces ahora se vieron obligados a vender a sus propios hijos como esclavos. Esto era una práctica común cuando alguien estaba como en bancarrota, pues lo único que podía hacer es pues vender a sus hijos como esclavos y pues así poderle garantizar inclusive un poco el alimento a sus hijos. Y qué doloroso es esto ver que, que ya ni siquiera para eso les alcanzaba para poder rescatar nuevamente a sus hijos. Como para decir, bueno, pues los compro de vuelta. ¿Puedes entender el gran dolor que había o el gran pesar que estaba viviendo el pueblo? Que simplemente no había ya más opción, ya no había más que hacer, ya no había de dónde sacar. Y yo no sé si tú te has enfrentado a esta situación. De repente ya todos los guardaditos se acabaron, todo el dinero que estaba ahí debajo del colchón ya no está, y de repente como que empiezas a ver qué empeño o qué vendo y ya no hay nada más que hacer. Y entonces lo que haces, pues es acercarte a tu hermano y decirle, ¿sabes qué? Préstame dinero porque pues tengo que comprar la leche, porque tengo que darle de comer a mis hijos. Y ahora el pueblo había dado inclusive a sus hijos. Ahora déjame decirte algo. La crisis no crea el pecado. La crisis revela el corazón. Porque las circunstancias difíciles son las que sacan a brote realmente lo que está en nuestro corazón. Las causas difíciles son las que realmente demuestran qué es lo que gobierna nuestro corazón. Mateo capítulo 6, 21 dice Jesús que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y claro que podríamos decir mucho acerca de cómo en una situación de crisis, pues me he dejado llevar por diferentes cosas. Claro que podemos decir que en una situación de escasez, bueno, por ahí dicen, es un dicho popular, lo escuché yo hace muchos años, que decía, cuando la escasez entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Lo habéis escuchado? ¿Y qué quiere decir? Pareciera que entonces, cuando hay un problema así, entonces ya no hay manera de resolverlo, ya aquel buen partido que parecía ser en un principio joven, guapo y atlético, y ahora no tiene nada de eso. Y más bien pareciera como que entonces no hay maneras de verdaderamente amar al otro. Porque realmente cuando estamos así, nuestro corazón reacciona inmediatamente. Y eso fue algo de lo que pasó en Nehemías, dice el versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora, cuando Nehemías escucha esto, el texto dice, y me enojé en gran manera. Esto es importante, porque debemos entender que el enojo no es algo imposible para el cristiano. El enojo es parte del ser humano. Es algo que Dios nos dio. Enojarnos es parte de las emociones que Dios ha puesto en nuestro corazón para expresarnos. Sin embargo, la emoción no es el problema.
El verdadero problema es cómo reaccionamos ante esa emoción. El apóstol Pablo lo expresa así en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede ser que la situación pueda ser tan grande, tan fuerte como este clamor del pueblo que estaba hablando aquí, pero ¿cuál era la reacción de Nehemías? Dice el versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Antes de hablar, antes de confrontar, antes de tomar una decisión, Nehemías hace algo que muchos de nosotros pasamos por alto cuando realmente nos vemos envueltos en una crisis o nos vemos como que tenemos que tomar decisiones. Lo que hizo fue que meditó. Quiere decir que pensó, que oró. Él no permitió que la emoción fuera la que tomara las decisiones. Lo que hizo primeramente fue venir a Dios. Esto es dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5:22. El dominio propio no siempre es algo de la buena voluntad. Regularmente escuchamos esta frase que dice que cuando estás enojado no hagas cosas de las que te puedes arrepentir, ¿no es cierto? Pero qué de real tiene esa frase cuando ya estoy enojado? Yo ya hice todas las cosas de las que sí me arrepiento, porque ya las hice. El dominio propio viene porque yo tengo una relación profunda con Dios. Ahora, esta es una aplicación directa para nuestra vida porque necesitamos orar más. Necesitamos orar más antes de hablar. Necesitamos orar más antes de cuando estamos enojados. Necesitamos orar más cuando vamos a dar una corrección. Necesitamos orar más cuando vamos a tomar decisiones difíciles. Necesitamos orar y necesitamos orar mucho. Y si tú sientes que tu dominio propio todavía no está ejercitado, necesitas orar más. Necesitas venir a Dios. Santiago 1, 19 y 20 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿quieres que Dios obre justicia? No lo va a hacer en la ira. Veía un video que me salió hoy justamente de un hombre que mató a tiros al novio de su expareja. O sea, ni siquiera era su pareja actual, pero fue y lo mató a tiros. Estaba enojado, sí, pero ¿qué fue lo que hizo? Simplemente reaccionó. Evidentemente no tuvo dominio propio. ¿Cómo iba a haber justicia cuando nosotros lo que queremos es tomar la justicia por nuestras manos? Nehemías no se dio como, no dejó como que el problema pasara. Él no quiso ignorar el problema, pero tampoco vino a actuar de una manera impulsiva, sino que él empieza a llamar a una gran asamblea y esto es algo. No quieras resolver los problemas en solitario. Necesitamos dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. La manera de atender un problema no es con evasión, es con la verdad, con la sabiduría y con el temor de Dios. Ahora, imagínate esto. Nehemías estaba organizando la construcción de una muralla que podía levantarse rápidamente, pero de pronto se da cuenta y escucha el clamor y el llamado de la gente que dice, es que ni siquiera tenemos para comer. No es que estemos, bueno, sí estaban cansados, pero lo veíamos la semana pasada. Pero ahora es que estamos
estamos hambrientos. Estamos hambrientos, y aparte, mi hermano está siendo egoísta conmigo. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿Dios estaba interesado en levantar la muralla y en reconstruir el muro? Sí, pero también estaba interesado en que hubiera esa reconstrucción o esa restauración interna. De nada hubiera servido un muro levantado si dentro del pueblo iba a haber este mismo grito del que estamos hablando del versículo 1. A veces estamos muy ocupados con la obra de Dios y necesitamos parar para poder venir y saber qué es lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Poner una pausa para venir y sanar es algo que es bueno por hacer. Ahora, resolver bien la crisis no es solo resolver el problema económico. Es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres formar en mí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi corazón? Señor, cuál es tu voluntad a la cual tú quieres que yo me someta? Señor, cómo puedo yo entender cuál es tu voluntad? Que quiero que gobierne sobre mí. Yo quiero que gobierne tu voluntad en mí. ¿Cuál es? Ahora vamos a ver el problema en este punto número 2. El temor de Dios contra el egoísmo. Dice, versículo 7. Y les dije, ¿exigís interés a cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y después de meditar el enojo, después de meditar el problema, Nehemías va directo a la raíz y lo confronta. Se va directo al corazón del pecado. Y esta confrontación es necesaria porque muchas veces nosotros, en tiempos de crisis, preferimos ocultar la verdad. No queremos avanzar. Pero no vamos a avanzar si nosotros no salimos a la verdad. Nehemías los confronta con su pecado y les dice, ¿a poco ustedes están exigiendo intereses a sus hermanos? Y ellos, dice la Biblia, no pudieron decir nada. Callaron, dice el versículo 8, y callaron pues no tuvieron que responder. Cuando la palabra de Dios nos expone, no tenemos más argumento que decir. Tenemos que reconocer cuál es nuestro pecado. Lo que estaba ocurriendo es que el pueblo estaba haciendo una práctica injusta. Y esta práctica injusta violaba directamente la ley de Moisés. Dios había sido claro desde el principio. En Éxodo capítulo 22, versículos 25 y 26 dice, si prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Entonces el pueblo conocía la ley de Moisés, pero qué casualidad que eso sí se les olvidó. Habían decidido más bien no cumplir con la ley porque eso les hacía un favor a ellos. El problema no era la ignorancia. El problema era el egoísmo. Ahora Nehemías mismo, él tiene que decir algo que es sumamente fuerte. Versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron. O sea,
¿Cómo pueden ustedes celebrar la redención de Dios mientras que están oprimiendo nuevamente a aquellos que Dios ya ha liberado? ¿Cómo podemos estar involucrados en la obra de Dios y al mismo tiempo estar desalineados con el propósito de Dios? ¿Cómo quisiéramos nosotros trabajar y construir la obra de Dios si nuestro corazón realmente está separado del corazón de Dios? Ahora, fíjate qué pasa con el egoísmo. El egoísmo regularmente se justifica a sí mismo. Porque quizá muchos pensaron, oye, ¿sabes qué? Esto, pues eso todos lo hacen. Mira cuánta gente está presta el dinero y aparte les cobra intereses y pues es un buen negocio. Pero el que sea común, el que sea popular, no significa que es correcto. El pecado no se vuelve correcto porque todos lo hacen. Dice el versículo 9, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Y aquí Nehemías les está diciendo cuál es el problema. Y les dice, es que ustedes no han andado en el temor de Dios. La falta de temor a Dios abre la puerta al egoísmo. Cuando dejamos de glorificar a Dios, empezamos a glorificarnos a nosotros mismos. El temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es precisamente esa reverencia, ese respeto, esa obediencia a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es tomar una decisión consciente de decir qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que yo tengo que obedecer. Oye, pero no te va a ir bien, no vas a sacar provecho de eso, no vas a aumentar tu patrimonio. Sí, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eso es estar bajo el temor de Dios. Yo quiero estar bajo el temor de Dios. Yo quiero obedecer a Dios porque Él me ha liberado a mí. ¿Y qué pasa cuando nosotros no andamos bajo el temor de Dios? Como no andamos en el temor de Dios, tomamos las decisiones que nos benefician a nosotros, pero resulta que entonces nos convertimos en la burla de las naciones enemigas. Para que digan, ah, mira, y eres cristiano. Ah, mira, y no eres capaz de ser generoso. Damos motivos para que aquellos que no conocen a Dios se burlan y nos digan, ah, pero esta es su convicción. Esta es, o sea, este es el Dios que tú dices que es suficiente. De repente nos mostramos viviendo como los del mundo y entonces el mundo nos critica y nos dice, ya sabía que no eras lo suficientemente cristiano. ¿Y cuál es este modus operandi del mundo? El mundo ocupa a las personas para su felicidad. Este no es el orden de Dios. El principio bíblico es, ama a la gente, usa las cosas. Pero el egoísta ama las cosas y usa a la gente. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10, que el amor al dinero no solo es peligroso, sino que es más bien destructivo. Dice 1 Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora Nehemías entra aquí en algo, en un punto también importante porque dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. También yo he pecado. También yo
he caído en un error. Y esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Nehemías no habló desde la superioridad, sino él habló desde la integridad, diciendo, yo también he practicado esto, pero hay algo que necesitamos hacer. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, vamos a restituir nuevamente aquello que nosotros ya les tomamos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos antes de pasar al plan de acción y al arrepentimiento es si mi vida está siendo gobernada por el temor de Dios. Yo debo de preguntarme si mi conveniencia personal dirige mis decisiones o es el temor de Dios el que produce la obediencia, la generosidad, la compasión. Yo debo de preguntarme si quiero vivir bajo el temor de Dios. Porque aunque yo pueda tener la muralla levantada, si yo he perdido el temor de Dios, entonces pues de nada sirve, es paja. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Versículo 11 al 13 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y entramos al punto 3, que es el arrepentimiento y el plan de acción. Ahora, no nos vamos a quedar nada más con exponer el problema, sino que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El verdadero arrepentimiento siempre trae acciones concretas. Ahora, Nehemías les dice cuál es su pecado, pero también les dice cuál es la solución. Ahora vamos a ver 4 principios claros del arrepentimiento en este pasaje. El primero es decidir quitar el pecado. No hay que negociarlo, no hay que maquillarlo, no hay que justificarlo, hay que quitarlo. No hay que sentirse mal al respecto. Es abandonar el pecado y vamos a corregir el daño. Nehemías está pidiendo una restitución inmediata. Él les dice, hoy mismo, cuando hay un corazón dispuesto a obedecer a Dios, no necesitamos pensarlo. Vamos a ver si Dios me lo revela. No, ya Dios te está diciendo. No necesitas plazos. Haz lo que tienes que hacer. El segundo punto es, haz un plan específico. Aquí les dijo, devuelvan las tierras, las casas, los viñedos, eliminen el interés. Ahora, la respuesta del pueblo aquí es importante. Cuando les dice, haremos así como tú dices. Y necesitamos ser sensibles a eso, diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, ok, lo voy a hacer. Ahora imagínate, no fue muy cómodo, ¿no? No, quizá para muchos era decir así de, oye, es que ya tengo tierras, mira, esta tierra, aquel lote, tengo un local y mira, allá tengo un viñedo y de repente así de, regrésaselos a sus dueños. ¿Y con qué me quedo yo? Con el favor de Dios, nos quedamos con el favor de Dios. El tercer aspecto de estos principios del arrepentimiento es compartir la promesa públicamente. ¿Qué quiere decir esto?
Yo voy a decirle a alguien para poder ser responsable con alguien. Es rendir cuentas, es ser transparente. Quizá podamos tener buenas intenciones, pero cuando no nos hacemos responsables con alguien más que sepa qué es lo que yo voy a hacer, entonces simplemente esto se va, se diluye y el corazón se hace duro nuevamente. Nehemías convocó a los sacerdotes y les dice públicamente, juren que van a cumplir esta palabra. Y entonces vemos cómo le ponen una estructura, una responsabilidad, y no se trata nada más de promesas vacías, es un compromiso que se puede verificar, un compromiso que se puede ver. Ahora vemos este acto simbólico, ¿no? Que dice, y que Dios sacuda de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Como diciendo, no es un tema ligero. Dios obra en la justicia, en la integridad, de la manera en la que tratamos a nuestros hermanos. Desobedecer a Dios trae consecuencias importantes. Lo hemos visto muchas veces. Y necesitamos venir a Dios. Ahora dice el versículo 13, y el pueblo hizo conforme a esto. El cuarto aspecto de este principio que vemos del arrepentimiento es cumplir lo prometido. No solamente dijo amén, sino que fue y lo hizo. Y qué hermoso que al final de eso dice, y alabaron a Jehová. Nuevamente nuestro corazón alineado con Dios. En paz nuevamente con Dios. Porque Dios ha perdonado el pecado. La obediencia restaura la comunión, alabanza. Dios quiere transformar nuestro corazón. Y Dios quiere que caminemos hacia el arrepentimiento. No es que cambiemos conductas, es que seamos transformados completamente para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure, para que Dios limpie todo lo que nosotros tenemos, todas esas divisiones. Ahora déjame darte, nada más así brevemente, 4 principios bíblicos acerca del dinero. El primero es que Dios es el que da, Dios es el que quita. Ahí están algunas citas que tú puedes ver más adelante, toma nota. Primera de Samuel 2:7. El segundo principio bíblico sobre el dinero es que todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Tú y yo solamente somos administradores. Y vemos en la historia, como en la historia bíblica, cómo Dios y reparte a uno 10, a otros 5, a otros 1, pero todo es de Dios y tú y yo solamente somos administradores. Otro principio bíblico que vemos del dinero también es que Dios es generoso y que nos enseña a que seamos generosos. ¿Qué pasó con el joven rico cuando ese joven le dice, he guardado la voluntad, he guardado los mandamientos desde mi juventud? Y le dice, ve y vende todo lo que tienes. Y el joven se fue triste porque porque tenía muchos bienes. Y por último, no solamente es ser generoso, y en esta generosidad que Dios nos da, pues Dios también nos dice, que demos y que demos abundantemente. Dios nos está diciendo que seamos capaces de ofrendar, de diezmar, de dar a mi hermano que está en necesidad, de si veo una necesidad de suplirla. Y debo de ser generoso. Pero también, pues, para ser generoso, para poder tener, pues el cuarto principio es no ser perezoso. Necesito trabajar, necesito ahorrar, necesito llevar una buena administración de mis ingresos para que pueda yo decir, bueno, tengo lo suficiente
Dios me ha dado lo que necesito. Ok, ese fue un paréntesis al respecto de que estamos hablando de esta parte del dinero. Versículo 14. Vamos a ver cuál es el ejemplo divino. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Ahora imagínate esto. Nehemías está diciendo, los otros gobernadores cambiaban pan por plata. Ahora vamos a la tienda y cambiamos pan por plata también, ¿no? Pero que era así, o sea, más de 40 ciclos de plata, pero yo no lo hice así. Ahora dice el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que se preparaban para cada día, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Ahora, fíjate lo que Nehemías está, Nehemías está diciendo, él les estaba dando el ejemplo de lo que él estaba haciendo desde hacía 12 años. Lo primero que él hizo fue que él renunció voluntariamente a sus derechos. A él le podía tocar el pan del imperio como gobernador, le tocaba, digamos, parte de su salario, ¿no? O tenía derecho de comer, pero él renunció voluntariamente a este derecho. Nehemías pudo haber dicho, bueno, es que así se hace. Como los gobernadores vinieron y hicieron lo malo, como estos gobernadores vinieron y asolaron al pueblo, así también yo lo voy a hacer, pero él no lo hizo así por causa del temor de Dios. Así que vemos otro ejemplo de Nehemías. El temor de Dios gobierna sus decisiones y sus decisiones económicas también. Él no actuó por conveniencia ni por... No, él actuó por reverencia a Dios. Él no buscó enriquecerse de su puesto. Él lo que buscó fue servir fielmente a un pueblo que ya estaba cargado de necesidad. Otra cosa que hizo Nehemías es que él se involucró en la obra. Él estaba construyendo. Y no solamente él estaba construyendo, sino que dice que él abrió su casa y alimentaba a 150 judíos y oficiales. Y a los extranjeros y a quien él nunca exigió al pueblo el pan del gobernador, porque entendía que el sufrimiento del pueblo era grave. Entonces el principio fue que él fue sensible al sufrimiento ajeno. Esto nos dice algo muy importante de Nehemías. Nehemías nos dice que la vida cristiana es servicio, no beneficio personal. Él asumió el costo para aliviar la carga de otros. Y esto nos apunta directamente al carácter de Dios. Y vemos el ejemplo de Dios, el ejemplo divino, porque Dios no es egoísta, Él es generoso. Dios amó más al prójimo que a su propia comodidad. Dios no solo da cosas, sino que Él se dio a sí mismo. Dios fue sensible a lo que
el pueblo estaba necesitando. Nehemías cierra con una oración diciendo, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Porque no se trata de que entonces lo hago para que haya un reconocimiento personal, no lo hago para que entonces vean, ay, que mira qué temeroso de Dios soy yo. Lo hago porque yo camino con Dios. Y a quien estoy sirviendo, haciendo lo que tengo que hacer, es a Dios. Y el que me va a dar el reconocimiento de esto que estoy haciendo, ¿quién va a ser? Dios. Acuérdate de mí y de todo lo que estoy haciendo. No hay recompensa terrenal. A veces pareciera como que entonces no lo hago porque no voy a obtener una recompensa. No es, lo hago porque el que me ve en lo secreto me recompensará en público. Lo hago por aquel al que yo amo. ¿Quién gobierna nuestro corazón? Cuando hay temor de Dios y este gobierna nuestra vida, dirige nuestra vida, entonces vamos a poder entender la generosidad desde otra perspectiva. Vamos a poder dar abundantemente para la obra de Dios, para el hermano que está necesitado. Vamos a estar más preocupados porque haya justicia, para que la obra de Dios siga avanzando, para que juntos podamos adorar a Dios. Porque una crisis puede destruir a un pueblo, pero el temor de Dios puede reconstruir todo. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar.